Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el fin de semana entre el 18 y el 20 de octubre de 2024. El Instituto para el Estudio de la Guerra ha informado que las fuerzas rusas han avanzado recientemente mucho más en el este de Chasiv Yar durante un asalto mecanizado reforzado del tamaño de una sección. Recientemente también ha habido avances hacia la mina Bloque 9, al sureste de la ciudad. También se han informado de la continuación de operaciones ofensivas rusas cerca de otras localidades, como Ustupovchi, Vanivske, Giroorivka o Minkivka. El Wall Street Journal también ha informado que las posiciones ucranianas en Chasiv Yar están comenzando a romperse. Sobre el estado de las tropas ucranianas, Le Monde ha publicado una noticia acerca del 2 de octubre, cuando el teniente coronel Igor Hrib, comandante del 186 Batallón ucraniano, perdió su vida en circunstancias aún no aclaradas oficialmente, mientras intentaba salvar a sus hombres de una situación desesperada. El batallón había sido desplegado en el Donbass con órdenes de defender un pueblo sin el equipo ni el personal necesarios. Según testimonios de sus suboficiales, al darse cuenta de la gravedad de la situación y la probable pérdida de vidas, envió un último mensaje instando a sus hombres a tomar sus propias decisiones para salvar la vida. Muchos creen que su muerte fue un suicidio, en protesta por las órdenes imposibles de cumplir. La 123 Brigada de Defensa Territorial, donde pertenece este batallón, ha iniciado una investigación interna para esclarecer lo ocurrido. Rusia y Ucrania han intercambiado el viernes 95 prisioneros de guerra, cada uno en un acuerdo completado con la ayuda de los Emiratos Árabes Unidos, que ha actuado de mediador, según ha dicho el Ministerio de Defensa ruso. El viernes se conoció el asesinato de Nikita Klenkov, un alto oficial de las Fuerzas Especiales rusas y veterano de la guerra de Ucrania, ocurrido el 16 de octubre cerca de Moscú, que ha generado especulaciones sobre sus posibles vínculos con la guerra en curso. Klenkov, quien era subcomandante del Centro de Entrenamiento de las Fuerzas de Operaciones Especiales, fue asesinado a tiros en lo que las autoridades rusas están tratando como un asesinato por encargo. Sin embargo, aún no se han señalado públicamente a Ucrania u otras partes como responsables. El motivo detrás de su muerte sigue siendo incierto, mientras continúan las investigaciones. El sábado se conoció otro asesinato selectivo, pero esta vez la comunicación fue realizada por el Servicio de Inteligencia ucraniano, quien, según sus palabras, habían dado muerte al oficial del ejército de ocupación ruso, el mayor Perkbuba Dmitry Vladimirovich, después de que explotase su vehículo en la ciudad de Lugansk. El conocido grupo de partisanos ucraniano ATES ha informado sobre un sabotaje realizado contra un armario de relés, un equipo imprescindible para el funcionamiento del ferrocarril en el pueblo de Novolevsevka, en la región de Kherson. Esta operación tendría la finalidad de dificultar la logística rusa desde Crimea hacia los territorios ocupados desde el inicio de la guerra a gran escala. Budanov, jefe de la inteligencia militar ucraniana, ha dicho que casi 11.000 soldados norcoreanos están siendo entrenados en el este de Rusia para luchar en Ucrania. Según sus palabras, estarían listos para ser desplegados el 1 de noviembre y portarían armamento y equipos rusos. El primer contingente sería de 2.600 soldados y su destino sería ser desplegado en Kursk. Con respecto a esta información, la agencia de noticias surcoreana Yonhap ha citado informes del Servicio de Inteligencia Nacional que señalarían que Corea del Norte ha enviado ya 12.000 soldados a Rusia para apoyar a Moscú en la guerra con Ucrania. Por otra parte, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha declarado que las tropas norcoreanas deben ser una línea roja para los Estados Unidos y la OTAN. En un artículo de The New York Times se informa que el Pentágono ha reconocido la imposibilidad material de realizar grandes suministros de determinado armamento a Ucrania, incluyendo los misiles ATACMS largo alcance, debido a que no puede suministrar más misiles de este tipo sin vaciar sus propios arsenales, destinados a posibles conflictos futuros en otras regiones. La escasez de este tipo de misiles fue una de las razones por las que se ha negado a conceder permiso a Ucrania para lanzar ataques profundos en territorio ruso. Dinamarca ha anunciado su 21º paquete de ayuda militar a Ucrania, en este caso valorado en 350 millones de dólares. En este sentido, el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia ha dicho que el primer avión Mirage 2000 llegará a Ucrania a principios de 2025 para ser desplegado en el conflicto. Según una comunicación oficial, el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional ha finalizado la quinta revisión del acuerdo ampliado en el marco del servicio ampliado del Fondo para Ucrania, lo que permitirá un desembolso de alrededor de 1.100 millones de dólares a este país, que se canalizará para el apoyo presupuestario. Estados Unidos ha dicho que está dispuesto a aportar hasta 20.000 millones de dólares como parte de un préstamo del G7 a Ucrania, incluso si la Unión Europea no logra convencer al primer ministro húngaro Viktor Orbán de levantar su veto a la ampliación de las sanciones de la Unión Europea. Washington ha planteado esta condición como una exigencia clave. Los ministros de finanzas del G7 se reunirán el 25 de octubre en Washington durante las reuniones del FMI y el Banco Mundial, donde se espera que se discuta la distribución y estructura del préstamo. Sin embargo, aún no se ha alcanzado un acuerdo definitivo y Estados Unidos sigue consultando con miembros del Congreso y con Ucrania sobre cómo se podrá devolver dicho préstamo.
Según el medio alemán Bild, un alto funcionario ucraniano anónimo habría afirmado en una reunión privada que Ucrania podría construir una bomba nuclear en cuestión de semanas si recibiese la orden, ya que contaría con el material y el conocimiento necesario. El funcionario también habría advertido que Occidente debería priorizar las líneas rojas de Ucrania sobre las de Rusia. Sin embargo, Dmytro Litvin, asesor de comunicaciones presidenciales de Ucrania, desestimó estas afirmaciones, calificándolas de falsas y acusando al medio de hacer el juego a la propaganda rusa. Olaf Scholz, primer ministro alemán, está en contra de una rápida invitación de Ucrania a la OTAN y se opone a la mayoría de los puntos del plan de victoria de Zelensky por el riesgo de una posible escalada con Rusia. Según el ministro de Defensa holandés, los países de la OTAN tendrían que discutir las condiciones para que Ucrania pueda recibir una invitación como miembro y se una a la alianza en respuesta al plan de victoria del presidente Zelensky, poniendo un ejemplo de realizar avances en el tema de la corrupción. Por otro lado, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca ha dicho que Estados Unidos apoya el plan de victoria de Zelensky, aunque también afirma que todavía lo están revisando con detalle. En Oriente Próximo, como es de esperar, han continuado los ataques y los combates en todas las zonas, así como los lanzamientos de proyectiles, misiles, drones y cohetes hacia el Estado de Israel. Diversas organizaciones palestinas han dado sus condolencias a todos los palestinos por la muerte de Yahya Sinwar. Un ejemplo de ello es el Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, que ha dicho que expresa sus condolencias al pueblo palestino y todas las facciones nacionales por el martirio del gran líder nacional Yahya Sinwar, jefe del buró político de Hamás. Durante el fin de semana, las fuerzas de defensa israelíes han anunciado la movilización de una brigada de reserva adicional para misiones operativas en la zona norte. De entre todos los ataques y incidentes que ha habido este fin de semana, uno de los más significativos por su singularidad sería el impacto de un dron en Cesarea, que supuestamente fue lanzado por Hezbollah y tendría como objetivo atacar la casa del primer ministro Benjamin Netanyahu. Durante la pasada semana, aproximadamente 20 aviones de transporte militar C-17 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos habrían aterrizado en bases aéreas en el sur de Israel. Cerca de 900 soldados estadounidenses habrían sido o están siendo desplegados en esta zona. Rusia ha advertido a Israel que ni siquiera contemple la posibilidad de atacar las instalaciones nucleares de Irán, según declaraciones del viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, recogidas por la agencia TASS. Ryabkov calificó un posible ataque como catastrófico y contrario a los principios de seguridad nuclear, aunque no se detalló cómo Moscú transmitió este mensaje a Israel. El CENTCOM ha anunciado que las fuerzas de seguridad iraquíes han llevado a cabo ataques aéreos de precisión en el noreste de Irak, en los que habrían muerto 4 miembros de la organización terrorista Daesh, al menos uno de ellos siendo un alto dirigente. Estos ataques se habrían llevado a cabo en colaboración con personal de la operación Inherent Resolve. Ansarollah ha informado de un ataque con drones dirigido contra el buque de Megalópolis durante su tránsito por el mar Arábigo. Aseguraron que dicho buque pertenece a una empresa que habría violado su prohibición de entrar a puertos israelíes. En Europa, 2 ciudadanos rusos están siendo juzgados en Polonia por distribuir panfletos en Cracovia que incitan a unirse al grupo Wagner, una organización considerada como terrorista en la Unión Europea. Según el medio polaco RMF24, los acusados, nombrados como Andrei y Alexei, enfrentan cargos de colaboración con una agencia de inteligencia extranjera y de participación en un grupo armado internacional con fines terroristas. Operaban no solo en Polonia, sino también en otros países de la Unión Europea, como Alemania o Francia. Se les acusa de intentar reclutar miembros para el grupo Wagner, distribuyendo pegatinas con un código QR que dirigía al sitio web de la organización. TESS Defense ha anunciado que no podrá cumplir con el cronograma de entrega de los primeros 92 vehículos de combate sobre ruedas 8x8 Dragón para el ejército español, lo que ha generado incertidumbre sobre el futuro del contrato, uno de los mayores de la industria militar en España. Este proyecto, adjudicado en 2020, comprometía la entrega de 348 unidades en 5 años, pero hasta ahora solo se han recibido 7 vehículos y en 2022. El gobierno ha solicitado una explicación a TESS Defense y está evaluando los próximos pasos para garantizar la continuidad del programa ante el retraso en las entregas. En Rusia, la agencia estatal TASS ha recogido declaraciones de Vladimir Putin acerca de afirmaciones sobre seguridad internacional y el conflicto de Ucrania. Por un lado, criticó el despliegue de armas estadounidenses en Asia, diciendo que amenaza tanto a Rusia como a China, acusando a Estados Unidos de involucrar a los aliados de la OTAN en estos asuntos, a los que calificó como perritos falderos. Putin calificó las declaraciones de Kiev sobre armas nucleares como una provocación muy peligrosa, advirtiendo que cualquier intento de adquirir estas armas no pasaría desapercibido para Moscú. Además, afirmó que Rusia está dispuesta a dialogar sobre una solución pacífica del conflicto en Ucrania, pero solo con base en los acuerdos de Estambul. También acusó a la OTAN de ser la que opera armas de alta precisión en Ucrania y reiteró que la crisis está aún lejos de resolverse.
Estados Unidos ha anunciado la sanción por primera vez a dos proveedores de drones chinos y sus socios rusos por suministrar sistemas de armas completos a Rusia, específicamente drones de la serie Garpilla, utilizados en la guerra contra Ucrania. Estas sanciones marcan un cambio en la política de Estados Unidos, ya que anteriormente solo había sancionado entidades chinas por suministrar insumos críticos a la industria militar rusa, pero ahora penaliza directamente a empresas que desarrollan y producen sistemas de armas en colaboración con Rusia. Los drones chinos han sido utilizados por Moscú para destruir infraestructuras críticas y causar bajas masivas en Ucrania, según el comunicado de Estados Unidos. Las autoridades norteamericanas también han anunciado estar muy preocupadas por una posible brecha de seguridad significativa tras la publicación de dos supuestos documentos de inteligencia sobre los preparativos de Israel para un ataque contra Irán en un canal de Telegram. Los documentos, que parecen ser un informe de inteligencia visual de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial del Departamento de Defensa, habrían sido distribuidos en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos a principios de esta semana y fueron compartidos en el canal de Telegram Middle East Spectator, que afirmó haber obtenido los documentos de una fuente dentro de la comunidad de inteligencia estadounidense. Estos documentos, destinados únicamente para Estados Unidos y sus aliados de los Cinco Ojos, revelan detalles sobre movimientos de municiones y ejercicios de la Fuerza Aérea israelí en preparación para un posible ataque contra Irán. Mick Mulroy, ex subsecretario adjunto de Defensa para Oriente Próximo, calificó la filtración como una violación grave que podría afectar la confianza y futura coordinación entre Estados Unidos e Israel. No se ha determinado aún si los documentos fueron pirateados o filtrados de forma deliberada. En Asia, el jefe de Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur y su homólogo estadounidense han reafirmado en una reunión virtual su compromiso inquebrantable con la defensa conjunta entre ambos países, condenando la creciente cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia. Durante la reunión discutieron cómo fortalecer su cooperación en materia de seguridad frente a las amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte. Ambos líderes destacaron que las provocaciones de Pyongyang y su colaboración militar con Moscú son factores que desestabilizan la paz y la seguridad, tanto en la península coreana como a nivel mundial. Corea del Norte ha anunciado haber descubierto los restos de un dron militar surcoreano que supuestamente se estrelló en su territorio, según informó el medio estatal KCNA. El dron, que llevaba una caja de dispersión de folletos, podría haber estado involucrado en la propagación de estos sobre Pyongyang. Sin embargo, aún no se han llegado a una conclusión definitiva. El gobierno de Corea del Sur se negó a confirmar si utilizaron tales drones, argumentando que comentar sobre la afirmación norcoreana sería caer en una trampa. KCNA advirtió que cualquier futura violación de su territorio por parte de Corea del Sur será considerada una provocación grave y podría desencadenar una declaración de guerra y represalias inmediatas. China ha reiterado que no suministra armas a Rusia ni a Ucrania y asegura que mantiene un estricto control sobre la exportación de productos de doble uso, según una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Además, expresó su rechazo a las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos contra empresas chinas, rechazando las acusaciones infundadas y presiones externas. En cuanto a las relaciones con Gran Bretaña, el ministro de Exteriores chino subrayó a su homólogo británico en Pekín que China está dispuesta a reanudar el diálogo y la cooperación en su totalidad, siempre que ambas partes respeten las preocupaciones mutuas y se basen en la igualdad para crear un ambiente favorable para los intercambios y la colaboración en el futuro. Y en África, el jefe de Estado Mayor argelino realizó una visita de 3 días a Nuakchot, firmando con su homólogo mauritano un protocolo de cooperación entre ambos ejércitos. El Frente Polisario habría rechazado la propuesta realizada en Naciones Unidas a puerta cerrada a través de Staffan de Mistura por considerarla contraria al marco jurídico de la cuestión del Sáhara Occidental. Esta propuesta tenía que ver con la partición del territorio entre Marruecos y el Frente Polisario como una solución a esta disputa territorial. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.